provincia no se olvida, se hace canción. Samba, gato, chacareras y mucho más anidarán en tu pecho, te alegrarán, te alegrarán. Para cantar, para bailar, Radio Ashpavishki ya mismo va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. Cadera, primera nomás. Luchadito, vos tienes de mí, vos en mi padecimiento hacerme sufrir. Tiempo de poquito a poco martirízame, ya detrás de tu cariño crucifícame. Dicen que el amor se paga siempre con amor, pero vos no te conformas, tienes mi dolor. Yo te tengo miedo, no también te prometer, y a la muerte no le tengo sin ya te querer. Se va la segunda. A ver, que al final de los tormentos dispones por ti, que yo siempre preferido hacerme sufrir. Tengo el corazón sufrido y el alma fuerte, con pesar de lo que chicas por quererte. Y en el pelo desespero me sueles decir, yo no pierdo la esperanza que cuentes de mí. Con el tengo miedo, no también te prometer, y a la muerte no le tengo sin querer. Unita Mache, ¿no? Domingo Farías, este chango, ¿eh? A ver, haceme sufrir, no decía. Escucha esta, escucha. Se va una zambita primera. Adentrito. Me han dicho que has vuelto al barrio después de una larga ausencia. Me han dicho que tristeza, tristeza. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Extraño el destino en nuestro, que nos une y nos separa. Llorando estás pañuelo que agita la zamba. Llorando está el pañuelo que agita la zamba. A la vuelta, ahora están bailando de esta noche, donde te quedes mi zamba. Ya está dudando, bailando, llegaba, está dudando, cantando mirada. Se va la segunda. Pensar que andarás sufriendo
siento que alivian tus penas quiero, aunque yo prenda ingrata, no tuve consuelo, aunque yo prenda ingrata, no tuve consuelo. Dicen que la ingrata suerte, mi pena que a mí lo esquiva, hoy está mi guitarra llorando sentida, hoy está mi guitarra llorando sentida. No importa esta noche, la mensajera es mi samba, ya está jugando, cantando, llega, está jugando, cantando, Muy bien. Qué lindo, ¿no? Chango, qué hermosa samba, ¿eh? Para locos por la samba, ¿eh? Ahí le estamos dedicando para todo este grupo. Tremendo, tremendo. Loco por la samba. Así que bueno, le dedicamos. ¿Les gustó, che, esta samba, esta voz, este chango? Chango de la Meliada de Loreto, de los Montes santiagueños. Se va una zambita Qué lindo primera. que los canta esta samba. Vamos a dejarlo de cortinita, ¿eh? Después vamos a ir escuchando más samba. Adentrito. Me han dicho que Mira, mira. después de una larga ausencia. Qué lindo. Me han dicho Para ver al pago, ¿no? Tristeza, me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Extraño el destino es nuestro, que nos une y nos separa. Llorando estás pañuelo. Una belleza ahí, che. Buenas tardes, buenas tardes a todos, por supuesto. Espero que les guste esa voz, ese tango del monte, tango de la Meliada. Intentamos hacerle, ¿sabes qué le pasó? Vamos a hacerle una nota, ¿no? Y él estaba muy emocionado también, y resulta que cuando la tarde que le íbamos a hacer la nota, va y se enferma la hija con COVID, bueno. Se va la segunda. Era un momento de mucha desesperación en ese momento. Era de mucho miedo. Y bueno, y a él le generó un pánico terrible por la hija es enfermera. Entonces eso lo inquietó mucho, lo puso muy mal a él. Y bueno, no pudimos hacer la nota. Buenas tardes, Aldo Díaz. ¿Cómo andas, Chango? Oh, velo, por tonto. Hola. ¿Qué tal, Muríquido? Ampato Simi. Sencan, Bracero, Nigri, esa, Pasame, Chango Santigueño por Caroso Monje. Che, ayer me habían pedido Vidala por Caroso Monje y resulta que, bueno, No importa esta noche, la mensajera es mi samba. ¿qué tal, Muríquido? Ampato Simi. ¿Qué quiere decir Ampato Simi? Ahí le agarrado, que no. Sencan Bracero dice. Nigrin Represa.
¿Quién me lo traduce? A ver, ¿se anima de traducir, che? ¿Eh? Si se anima de traducir, sea quien sea, me lo traducen. Y después, si no, les digo, si no me lo traducen, después les digo, ¿qué quiere decir, che? Ahí estamos escuchando este chango de allá de Santiago del Estero, de Loreto. Cantando, habíamos escuchado Haceme Sufrir. Vamos a escuchar uno más, que no, ya que estamos aquí. Escucha estita. Homenaje a Daniel Faría, esta chacarera para su violín sachero nomás. Adentro, violín que suena a lo lejos, al son de una chacarera, con el viento gime triste como un lamento del Chaco y Tunay. ¿De dónde viene ese viejo? Ay, ser el mismo Zumay. Dicen que he quedado ciego de tanto llorar a la Teresita. Camino de mano gasta, le suman bailín. Lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín. Se quema la Teresita, bailando está sin cesar. Que baile la pobrecita, siempre por ella el violín llorará. Para vos, viejo, que me miras desde el cielo, se va la segunda nomás. Atento, el día viene llegando y el cieguito ya se ha muerto la Teresita de tanto y tanto bailar y bailar. Ya no cantan malas aves y todo en silencio está. Tal vez se alegren los campos cuando para llover va el carnaval. Y el ciego con su violín por el camino vendrá, tocando esta chacarera para que baile la Teresita. Se quema la Teresita, bailando está sin cesar. Que baile la pobrecita, siempre por ella el violín llorará. Muy bien, ahí estábamos, disfrutando de la música. Che, ¿cómo? Ay, le tinqueo la nariz o la mosca. ¿Cómo hay mosca? Que no, mucha mosca. Mira que aquí tratamos de combatirla, ¿no? Pero hay demasiado, che, hay demasiado. A ver, el Dani Carabajal, ahí vamos a buscar después chango santiagueño. El Dani Carabajal, chango amigo, A ver, vamos a escucharlo. ¿O cuál? Este vamos. Me acabo de bañar, chango. Trabajé muy mucho. Buscando horizontes de oro, me fui alejando del pago. Por quiméricos caminos que trashumantes trazaron, sentí una cruz de nostalgias estando lejos del rancho, donde arde la noble leña de amigos, padres y hermanos. Se me hizo monte el camino, monte agresivo, intrincado, espeso de miedos nuevos, y tuve que andar talando quebrachos de soledad, buscando mezquinos claros para gritar mi impotencia o llorar mi desamparo. Y me atrapó de a pedazos la fría selva de asfaltos, selva sin nidos ni frutos, donde aprendí a dar zarpazos para defender mi sol, mi pan, mi lluvia, mi canto. Y después fue ese falso orgullo de no volver con las manos vacías del ansiado triunfo, lo que me hundió en un pantano de noches sin esperanzas, barro de noches sin manos,
Hoy, con los ojos opacos, el cuero vencido, arado y otoñado el corazón, en cuanto tiendo el cansancio del chango que llevo adentro, besando distancias y años, y vuelvo al trompo, al chumuco, a la pelota de trapo, y yo agonizo en taperas hasta que vuelve mi chango. Si el niño que llevo adentro de mi alma sigue escapando, para no morir vacío le voy a tomar la mano y vamos a desandar esos caminos amargos que me alejaron tan lejos de las cosas que más amo. Voy a buscar la paz que me está faltando desde el día en que me alejé de mi añorado Santiago, buscando horizontes de oro cuando me estaba sobrando la fortuna de tener mi vida llena de manos de dar sin pedir, manos calientes de hermanos, las manos llenas de amor de mi querido Santiago. No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto, porque el crespín de su chango le silba dentro del techo, mordiendo sus sentimientos cuando anda lejos del pago. La sed de volver provoca espejismos de nostalgias. Es una ilusión dorada, solo una flor de ceniza. Es el corazón que atiza viejas llamas escarchadas. Como una yunta de bueyes tira y tira la querencia, mirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo. Es fiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia, porque he vivido la vida, ya no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio, solo me duele el silencio de las cosas que envejecen. Mirando los espejismos, he vuelto al cielo añorado y a la esquina de mi barrio donde jugaba y reía. Ya no era la esquina mía, mis sueños me habían robado. Y qué dolor ver la sombra del chango que fue mi amigo, mirarme desde el abismo unas fotos otoñadas, ver la realidad amarga del camino del olvido. Salí a recorrer ayeres buscando la primavera, de aquella novia primera su boca y un juramento. En mi alma creció un invierno y en mi pecho una tapera, porque he bebido la vida, ya no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio, solo me duele el silencio de las cosas que envejecen. Muy bien, ahí está el Dani Carabajal, un chango que ha tenido la virtud en este disco, ¿no? Del recitado que lo acompañe, nada más ni nada menos, esa voz femenina, era de doña Alcira Mansilla de Truyenque, la esposa de Pablo Raúl Truyenque. Y hace un tiempo ha grabado, bueno, esto quedó como un recuerdo de la señora, porque la señora ya también falleció, pero un hermoso recuerdo de doña Alcira Mansilla de Truyenque, ¿no? Espero que le haya gustado. Tiene muy lindo recitado este disco. Escuchamos un tema más. Ciudad de la Banda. Paró por una
una hora el tren, por el calor y por agua, en una estación sin tiempo donde nadie se esperaba. El pueblo dormía una siesta de girasol y de fragua. Buscó alivio el pasaje debajo de umbrosas plantas. Yo fui por calles cobrizas con veredas sin palabras. Llegué a una plaza sin nombre, con flores y sin estatuas, y a una ancha calle de trigo serenamente arbolada, que moría en un horizonte de pájaros y guitarras. Y la vi venir. Era un ángel flotando en la resolana. Al pasar me saludó con una sonrisa blanca, con la gracia y el candor de un pueblo que aún saludaba. Luego se hundió en la siesta como una imagen soñada. Y fui con ella a un lugar con molino y tierra arada, brasas y sal en vigilia y con niños que jugaban, donde un himno de amor y fe, manos y caras cantaban. Con el llamado del tren desperté y ya no estaba ni la niña ni el molino, tan solo ella quedaba, hecha canción para siempre en mi cabeza afiada. Como la piel de su gente, su pueblo es moreno y ama a la tierra, las adiciones, y tiene cultura anciana. Hermano, si un día encuentras este pueblo y no dibujas su mapa, cierta civilización retardará sus llegadas, con sus mesas dolosas de oro, poder y de sin dolor ni sacrificios, con sus vidas humanas programadas por la muerte, la codicia e intolerancia, que no arranquen sus raíces, o su juventud mañana embanderará su mente, su cuerpo y sus alas con pabellones extraños a nuestra cultura y habla, a nuestra tradición. Hermano, si un día encuentras este pueblo, canta con él, canta y ama, goza de su levino, de su pan caliente al alba. Y si sigues tu camino por saciar sed de distancia, caminante, por favor, jamás dibujes su mapa. De Santiago hacia el este, cruzando Río Dulce, antes del canalito comienza la ciudad. Con sus casitas bajas, sus patios solariegos, macetas con malbones, la vuelta familiar. Callecitas de tierra que de tarde se riegan, avenida Besares, la Alhambra, la estación. ¿Cómo olvidar todo eso si es parte de mi vida? Si allí en la adolescencia viví el primer amor. Ay, ciudad de La Habana, por fincas perfumadas, veredas arboladas, por donde supe amar. Ay, ciudad de La Habana, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este vals. Recuerdo esas trenzadas de olímpico y de tiro, esos bravos domingos de Sarmiento y de Central, de aquellas serenatas allá por Villa Juana que nunca terminaban antes de aclarar. ¿Dónde están los muchachos del trompo y del chubuco que se hicieron tus barras, Trujillo, Villa Unión? Hoy cuando se encendieron dos albas en mis sienes, mis ojos humedecen por la recordación. Ay, ciudad de La Habana, por fincas perfumadas, veredas arboladas, por donde supe amar. Ay, ciudad de La Habana, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este vals.
Ay, ciudad de La Habana, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar. Muy bien, disfrutando de la música y de la voz ahí de doña Alcira Mansilla de Truyenque. Este disco que lo canta el Dani Carabajal y que recita la señora de Pablo Raúl Truyenque, tiene temas, todos temas, ¿no? de Truyenque. Canción para un deseo, el tema que acabamos de escuchar, Ciudad de la Banda, Cuando me abandone el alma. Ese es un tema para escuchar, reflexionar, pensar. Impresionante ese tema. De los montes de mi vida, de pájaros y hombres, Flor de ceniza, La pucha con el hombre, otro tema tremendo, de Truyenque, Mi nueva primavera. Para el que ande, este es también un tema muy, muy, muy bonito, ¿no? Para el que ande más lejos. Y después tiene también un recitado de doña Alcira. Realmente algo muy lindo, ¿eh? Vamos a ver qué nos dicen por acá. Bañate a snack. Me acabo de bañar, ya como he estado trabajando bajo la lluvia, ahí con mi hijo en el terreno, ¿eh? Bueno, está haciendo las bases, está preparando todo lo que es la parte del encadenado y todo eso, así que bueno, ahí estamos ayudándole. Elba Barrera, hola Juan, todavía estamos en Tandil, mate con torta frita. ¡Qué lindo! El día se presta, quiere un tema de los espeches de la Tusca. Bueno, ahí vamos a buscar algo de los espeches de la Tusca. Iba a buscar chango santiagueño. A ver, no sé por dónde lo dejé al disco de Chango Caroso Monje. Sé que lo dejé por acasito. Ahora lo vamos a buscar. A ver. Sé que lo dejé por acá. Acá está. Había pasado para el otro lado, che. Yo lo buscaba de un lado. Ajá. Todavía no están puestos los nombres. Chango santiagueño. Chango santiagueño. A ver si podemos buscar chango santiagueño. Y después lo vamos a esperar. El público te está pidiendo, Caroso, volvé. Con Santiago es el sol, Caroso Monjes. El público te pide, Caroso. Santiago es el sol, y con eso nos vamos. Bueno, sí señor, para la gente de San Nicolás. Muchas gracias. Loreto Pago, querido de la pucha, ¿cómo te haces querer? Dice. Queriendo como te quiero después de muerto te he de querer. Gracias, Loreto. Gracias por tanta alegría. En algunos años nos llevamos los aplausos por jugar al fútbol, pero hoy no jugamos ni a la bolita ya. Bueno, me voy con algo. Bueno, saludamos a Norma Chávez, Aldo Díaz, Ricky, José Pogonza. Un amigo para los chicos del monte especialmente. Karina Acuña, buenas tardes. Con algún día ser ingenieros, médicos, deportistas. Y las obligaciones del campo. Escuchen esta parte, Los obligan por jugar al fútbol. Pero hoy no jugamos ni a la bolita ya. Bueno, me voy con algo que escribió un amigo para los chicos del monte especialmente. Aquellos que sueñan con algún día ser ingenieros, médicos, deportistas. Y las obligaciones del campo los obligan a quemar carbón, a cortar postes, a cuidar animales, a arreglar cercos. Y los sueños se truncan y no llegan a cristalizarlos.
Gastón Salazar, el autor del poema Chango Santiagueño, para la familia Sequeira, el querido Rubén, para vos Matilde y para los presentadores. Gracias por todo. Nos vamos con Chango Santiagueño. Con las alpargatas rotas y un sombrero viejo, va marchando un chango camino del tiempo. En la escuela del pago ya llegó a tercero, masticando una idea. Quería ser maestro. Yo sumo, multiplico, resto, leo de corrido, sé dónde va el acento. Todo lo que me enseñan, muy fácil lo aprendo. Te diré a mi tata, quiero ser maestro. Eso es para los ricos, hijo. Pensalo con tiempo. Hay que ir al pueblo, comprar buena ropa, pagarse el sustento. Eso es para los ricos. Yo ya voy pa' viejo. ¿Quién cuida las cabras? ¿Quién arregla el cerco? Si al morir tu mamá quedamos los dos huérfanos, aprende de mí, que observo, que pienso, me enseña la noche, conozco el misterio, sé de dónde viene el hombre y pa' dónde nos iremos. Para las cantidades cuento con mis dedos y cuando tengo fiebre hago mis remedios. Y las plantas me enseñan porque las observo. Cuando habrá tormentas, cuando soplará viento. Para saber vivir, hijo, no hace falta ser maestro. Quédate a mi lado, chango. Quédate a mi lado que haré un buen hachero. Y criando cabritas, los días se fueron. Por tras de su tata se hizo un buen hachero. Arrasó los montes, el encanto muerto de la selva virgen, con leyenda, misterio. El carbón caliente escarbó entre los dedos y en la brasa de sus ojos virtió un sudor negro. Hijo de los montes, chango santiagueño, pero un día cualquiera, olvidado, sereno, que hallará la muerte, camino del tiempo, entrarás en el olvido sin haber sido maestro. Caminos de tierras, en tardes sin vientos, guardarán las horas de aquel chango lerdo. Pero si es como aseguran, que el hombre es eterno, que nace, que muere, que nace de nuevo, si a una escuela pobre veo llegar un maestro, sin que me lo digan, yo sabré que has vuelto, hijo de los montes, chango, chango santiagueño. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo tenemos que despedir, Loreto? A este su hijo que se fue y volvió. La verdad que fuerte. Escuchar al chango santiagueño es fuerte para el santiagueño, ¿no? Porque dibuja una realidad, dibuja una forma de vida triste que hasta ahora la realidad sigue castigando en los montes santiagueños a muchos hacheros, muchos quemadores de carbón, porque bueno,
no todos viven a 4 cuadras del centro del pueblo o de la ciudad. Hay gente que vive lejos, muy lejos de toda comodidad. Y más cuando se trataba de ir a los montes, a los obrajes, a los campamentos, era, era, era difícil, ¿no? Y eran aquellos tiempos en donde se respetaba al maestro. Y bueno, ahí cuenta un poco todas las ilusiones de muchos changos seguramente, de muchas chinitas, ¿no? De que pensaban ser maestro o maestra y bueno, no podían llegar a esa graduación, ¿no? Realmente lo que explica, lo que cuenta este, en este tema es, es muy fuerte, ¿no? Realmente. Eh, pero no deja de ser una realidad. No deja de ser una realidad esto de lo que explica ahí, ¿no? De este tema de Gastón Salazar. Pogonza dice, hola Juan, me asusté por lo de Juancito Juárez, me dice, era por la prima. Había fallecido una prima de Juancito Juárez. Así que bueno, ahí va, habíamos complacido ahí chango santiagueño que nos había pedido Ricky, y por acá nos había pedido a los Espeche, Elba Barrera, que también le vamos a complacer, y después sí vamos a ir con las publicidades, ¿eh? A ver, vamos a ir buscando algo. También vamos saludando, che, a Sembremos la Chacarera, a la gente de Altamilti, entre a Ricardo Social, a los grupos. Ya voy llegando a la Loco por la Tusca, Chacarera, traigo loco el por la guión que samba. contar, que anduve por una esquina, vivero la rueda, Chañar Laguna. A poco de estar en Tazo, amigos y afecto yo fui a encontrar. Voy buscando para el norte, por la Vallegua ensayar. En San Pedro llegó el día y más tarde en Fría me encontraba ya. Entrando por Catamarca, del Recreo volviendo a San Antonio de la Paz. Santiagueño soy señor, de la Tusca llegado. Traigo mi canto sencillo, nacido del monte como el coyuyo. No empuño lanza de odio, empuño guitarra cantando al amor. La segundita para mi pago querido. Adentro, yo voy dejando mis coplas, lugares de mi querer. Por la Palmita, los Ralos, la Chacra y el Choya también llegaré. Y cruzando por la villa, estaré en la Prida, en Santiago también. Los días son para mí igual, el monjo la represa. Si el lunes no me interesa, cantando esta samba llegaré a Antacá. De vuelta por Pozo el Campo, se fue terminando, me alegré de andar. Santiagueño soy señor, de la Tusca llegado. Traigo mi canto sencillo, nacido del monte como el coyuyo. No empuño lanza de odio, empuño guitarra cantando al amor. Muy bien, bueno, hasta ahí, ¿no? Después de la publicidad seguimos con los Espeche de la Tusca, ¿eh? ¿Qué hora es? 7 de la tarde con 47 minutos. Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención,
Tenemos plan canje. Entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acercate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Muy bien, ahí está Bicicletería El Rayo de Carlitos. Ya le dijimos dónde lo espera, ¿no? En Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Anota el teléfono, 15 49 49 32 69. Ahí está Carlitos de Bicicletería El Rayo. Electricista matriculado, si querés colocar tu medidor, trabajo con materiales y mano de obra, certificado de CI, todo en trabajo de electricidad, lo que necesites. Llámanos al 11 69 45 48 65. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. Anotá el teléfono, 11 69 45 48 65. Venta de empanadas santiagueñas al horno y frita de carne y de pollo. También exquisitos tamales, choris caseros. Comunicate al 11 3302 2258 y al 11 26 67 66 59. Vamos a repetir los teléfonos, el que quiera empanada para cumpleaños o cualquier tipo de eventos, o tiene ganas de comerse una empanada frita, también hacemos frita. Anota el teléfono, 11 3302 2258. 11 26 67 66 59. También hay tamales, tamales y choris caseros, choris bien santiagueños. También si querés viajar o llevar cosas a Santiago del Estero, ahí está Jorge Cáceres, viajes y encomienda. Anota el teléfono, 4267 0541 y al 11 59 56 27 42. Jorge Cáceres, viajes y encomiendas. Así que bueno, cualquier cosa por los viajes y todo eso, también la hacemos a Viaje El Negrito. Viajes El Negrito, por acá lo teníamos, acá está. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. Muy bien, aquí estamos. Autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Mercadería, bebida y artículos de limpieza. Río Traful y Catamarca. Barrio Pista El Trote de Florencio Varela. Anotá el teléfono para consultar. 11 32 14 52 33. 11 32 14 52 33. Ahí está. Autoservicio mayorista y distribuidora Los Herreras. ¿Qué más tenemos? Electrofrío, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado. Llámanos al 11 69 45 48 65. Y en el Facebook nos encontrás Electrofrío MR. Ahí llama y lo ubicás al Mati.
Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde de Santiago del Estero, de Villa Tamisqui y a Berizo, pasando por Loreto, Breapozo, Forres, Mailín, toda la ruta 34. En Buenos Aires pasamos por la ruta 197 y 202, Moreno, Merlo, kilómetro 29, Constitución, Berazategui, La Plata y Berizo. Anota el teléfono de Viaje y Encomienda Freddy. 221 59 59 154 y 221 54 67 044. Viajes y Encomienda Freddy. Ya saben, hoy es viernes. Hoy salió de allá de Atamisqui, y bueno, hoy llego aquí, ¿no, Blanca? Me perdí. Claro, sale el jueves, llega el viernes a la mañana aquí en Buenos Aires, ¿no? Berazategui, Villa Berizo, y el mismo día, al mediodía, ya de regreso, por los mismos lugares. Así que bueno, ahí estamos, A ver, los Espeches de la Tusca. Estamos compartiendo la música de los Espeches. Vamos a una más. ¡Gatito! Otra vueltita. Salvatear un litro. Vamos, Sofía. Ese Carlitos González. Vamos, Sandra. Adentro. Otra vueltita. Vamos, la banda de la justicia. ¡Chacarera! Arielito en el violín. Para que zapatee Sergio Pérez. Eso es. Vamos, Sergio Díaz. Vamos, Emma. Vamos, Mauro, entonces vamos. Sigue. Chacarera, el hijo de Frankenstein. ¡Adentro! A no aflojar esos changos. ¡Vamos!
Vamos, Danilo. Vamos, Simón. Franco. ¡Qué bailarines! Gato, 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 vamos. Bueno, ahí estamos, escuchando, disfrutando de la música de los Espeche de la Tusta. ¿Qué le pareció? Lindo, che, lindo. Nos vamos al Chaco, por ahí, a ver, paraje Machagay. Destino, Oh, grana, ajenó también organa, decía Chucho Germán, al llegar la madrugada, mientras el chamamé paraje Machaguay sonaba en el entrevero, le gritaba la paisanada en aquel boliche campero. Chamaco viejo, ¿no? Estos son los chaquechenes, ¿eh? ¿Escuchaste esto? A ver, chamigo Mario Sandoval, venga a cantar con los chaquechenes. Pero cómo no, amigo Robledo, con mucho gusto. Una tarde del trabajo regresaba y a una chica en una esquina divisé.
Cuando vi que de sus manos la tomaba, ya no sé si presintiendo me acerqué, sorprendido sin decir una palabra. Vi tus ojos, vi tus manos, vi tu piel, y aunque estaba toda mi alma destrozada, en silencio de esa esquina me alejé. Te confieso que en el frío de mi cuarto muchas veces como un niño te lloré, pero nunca podrás verme suplicando, simplemente porque no lo mereces. Te confieso que en el frío de mi cuarto muchas veces como un niño te lloré, pero nunca podrás verme suplicando, simplemente porque no lo mereces. Esos son machos, ¿no? ¿Cómo está? Una tarde del trabajo regresaba y a una chica en una esquina divisé. Cuando vi que de sus manos la tomaba, ya no sé si presintiendo me acerqué, sorprendido sin decir una palabra. Vi tus ojos, vi tus manos, vi tu piel, y aunque estaba toda mi alma destrozada, en silencio de esa esquina me alejé. Te confieso que en el frío de mi cuarto muchas veces como un niño te lloré, pero nunca podrás verme suplicando, simplemente porque no lo mereces. Te confieso que en el frío de mi cuarto muchas veces como un niño te lloré, pero nunca podrás verme suplicando, simplemente porque no lo mereces. Qué chango había sido, ¿eh? ¿Alguna vez le pasó eso, che? Y así comienza esta selección de polcas con los Chaqueche. A ver. Oh, la tata. Vamos, poquito, Mediante ese maracá, esta macera algo me gusta, se vaya tan pecuar. Hoy me nacieron a mi pete y leve. La huemiga y gambe, cordillera no cose. Se vuelve cacurubipe, mina y la mitad. Opegue ayuba pues, semana casero mi. Aprende pues te pena pura que.
Muy bien, ahí vamos cambiando un poco, a ver. Así, Mati Zarco y la barra del chamamé tropical, ¿eh? ¿Cómo suena en el estudio el ser, señores? ¡Vamos! Para Caracosta, Emi Bravo, Pante y Cule Pajón, amigos de la barra, señores. ¡Suena! ¡Siga! ¡Siga! Aguante Villarroble, señores. La Rubina Cairana y la FM Esperanza. ¡Opa! ¡Apriete! ¡Apriete! ¡Con fuerza, mi gente! ¡Apretale que no se abolla! Para Lili Víctor, para Lili Sergio y para Bebe Herrera, señores. ¡Vamos! ¡Más! ¡Más! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! A ver ese bajo Pancho. En el rincón de la empanada se arma la jugada. Héctor y Vivi salen a bailar y le ponen el condimento a este lugar. ¡Vamos! ¡Opa! ¡Con fuerza! ¡Qué buena! ¡Eso! ¡Siga, siga, siga! Para Rodolfo y la FM Forres 97.9, Ariel Díaz y la FM Lugones 105.9 y Matucci Padilla y toda su gente de Nueva Francia, la 101.9. ¡Arriba! ¡Siga! ¡Joda! ¡Meta! ¡Dani DC! ¡Siga! ¡Arriba! ¡Va! Don Solano y Doña Sofía nos esperan en el Salón Ventura Pampa en Merlo, donde nos han recibido de una manera cordial. Entre amigos Ilia, no hay otro baile igual. ¡Arriba! Y aunque te duela, la química perfecta. Para la gente de Cazadores, para Hernacito Montes y la pista norteña, papá. ¡Vamos! Esto es la barra, señores. Para el Tucu, al Ríos, Paola y Ledesma. ¿Cómo suena la barra? Para Andrea, Ave y la familia Peralta de Punta Pozo. Mutacia, vamos. Siga, arriba, arriba, que suene. Vamos, Martincito Paz y toda la gente de Verapozo. ¡Va! Eche, eche. ¡Opa! Yuyo, Oji y Negro Pacheco, mi gente. ¡Osa! ¡Repique! ¡Repique! Para ver Almirón, Maribel, Lluvia y Mirta Suárez. Gracias, mi gente. ¡Vamos! Y se termina. Para
mi gente de Lomas de Zamora. Gracias. Para mi gente de Cuchiri, Moya, Rambert, Nati y toda la familia. ¡Oh! ¡Siga! ¡Siga! ¡Bueno! Ahí está la barra del chamamé tropical, un chango de Atamishki, de ahí del Mati Zarco, ¿no? Así que bueno, compartiendo en esta tarde, por supuesto, espero que, bueno, disfruten de esta música, ¿no? Música con mucho ritmo, por supuesto, compartiendo en esta tarde. Bueno, después vamos a compartir un par de zambas, lindas zambas. Estaba mirando por acá lo que es el diario El Liberal, dice 41.5, la sensación térmica en Santiago del Estero. ¿Qué le parece? 41. ¿Cuánto habrá hecho aquí? No mucho, ¿no? Aquí en Buenos Aires, no tengo idea de lo... Hizo calor, pero no sé cuánto. Con una humedad del 29, muy poca humedad, muy poca humedad, y para mañana está pronosticado 36 grados, 37 grados más o menos. Santiago del Estero. Miramos el Liberal, a ver si encontramos alguna noticia. El video es una enfermera fue atropellada y arrastrada por varios metros por una moto. Tremendo en Santiago, los accidentes, las cosas que están pasando. Que se está contaminando todo Santiago del Estero. Lamentablemente, tenemos que decir, ¿no? Esto de pasan tantas cosas. En la banda también estaba mirando. Las cosas que pasan, son cosas increíbles, ¿no? Como que antes era difícil de pensar en cosas que lo que pasa ahora, ¿no? Muchas cosas feas, muchas cosas feas. A ver. Persiguen y atrapan a un hombre que intentaba vender una silla de escritorio robada. Pero no. Pero hay de todo, hay de todo. Y ya Santiago del Estero no es lo que era hace 15, 20 años. Esto ha cambiado del 2000 y pico para acá. Santiago era un lugar en donde podíamos ir tranquilamente, pero bueno, los políticos como que se encargaron, ¿no? De que a nivel nacional pasen todas estas cosas. Vamos a escuchar samba. A ver, algo. Vamos a escuchar algo de Sueño Provinciano, Suárez Palomo. Sueños Provincianos se llama. Ahí lo vamos a... Vivo soñando con volver a mi vieja tierra provinciana. Para que baile el grupo de locos por la samba. Adentro. Aquí estoy en Buenos Aires y a pesar
después de tantos años. Sueño y pienso en el regreso como muchos provincianos. Sueño y pienso en el regreso como muchos provincianos. Cuando escucho chacarera, pobre mi alma se emociona. Y aunque el corazón se alegra, las lágrimas me traicionan. Y aunque el corazón se alegra, las lágrimas me traicionan. Quisiera estar en Santiago, besar la arena del río, respirar aire del monte, del pago donde vi nacido, y cantar toda la vida a mi Santiago querido. Otra vuelta. Adentro y enamorado de mi tierra, bailar, cantar chacarera, andar pa' los carnavales y pechar una trinchera. Andar pa' los carnavales, zapatear en las trincheras. Y cuando esté amaneciendo, trove en mi la oportuna para saludarlo al sol y despedirla a la luna. Para saludarlo al sol y despedirla a la luna. Quisiera estar en Santiago, besar la arena del río, respirar aire del monte, del pago donde vi nacido, y cantar toda la vida a mi Santiago querido. Muy bien, ahí, hermosa, hermosa. Sueño provinciano, Suárez Palomo. Inolvidables, inolvidables. Suárez Palomo. Quedó, tenemos mucha música para pasar de ellos y gracias a Dios han dejado mucha música. Después estaba buscando por acá. A ver si encontramos. Si lo encontramos. Si... quieren echar Cele Vera, che, hasta que busque otra. Quería buscar Ahí vamos a ir escuchando a Cele Vera. A ver, y los Pampa. A ver. Vamos a ir. Un enganchadito, Ahí va. Desde Bariloche, Invitamos a la fiesta, señores. Hay que bailarlo, hay que bailarlo. A la fiesta, a la fiesta, a la fiesta, a la fiesta. Desde Cele Vera y los Pampas. Arranca así de esta manera. A la pista, vamos.
Música que llega desde Bariloche. Saludamos a Delia Tolosa, a Mario Acuña, Paco Gastón Trejo, buenas tardes. Eso. Alegría, alegría, alegría. Más, 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 más. Sí, 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 siga. Seguimos, 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 seguimos. Se va muriendo mi alma y va creciendo este vacío en mí, que no lo lleno con nada. Suena, suena, suena. Vamos, Franco, vamos. ¡Dale, viejo! A pensar que tú volverías conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo. Así se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Se va muriendo mi alma, y va creciendo este vacío en mí, que no lo lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar, ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo eres tú, ni te acuerdas de mí. Muy bien, ahí estamos disfrutando de la música de Celevera. La chica viene desde Bariloche. ¿Qué le parece? Así que bueno, ahí estamos disfrutando también de su música. Para los amigos. Bueno, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, Después, a ver. Por acá estábamos buscando... ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicar
comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas. Trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Verazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Muy bien, ahí está, la publicidad de venta de empanadas santiagueñas. También hay chori casero, hay tamales. Para las empanadas pueden llamar al 11 3302 2258 y al 11 2667 6659. Consultar o hacer su encargue, así lo pueden llevar calentita. Tamales y chori, bueno, eso pueden venir directamente a la calle 112, número 1070, entre 10 y 11. Eso hay, calle 112, entre 10 y 11, ahí están, tenemos los chori caseros y los tamales y las empanadas, las tienen que encargar para llevarlas calentitas, porque no hay hechas así de un día para otro, porque no son ricas así, ¿no? Aunque a mí me gusta cuando saco, hasta lo saco de la heladera el otro día, así fría. Así nomás, bueno, así nomás le doy, Bicicletería Rayo, pintura, soldadura, reparación en general, accesorio de competición, venta de nuevas y usadas, plan canje, entregate tu bici usada, o llévate una reacondicionada nueva o una nueva. Plan canje, entrega tu bici usada y te llevas una reacondicionada a nueva. Así que bueno, mira la chance que te da Carlitos. Anota el teléfono si le querés consultar. Vamos a repetirte porque esto es así. Plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Anota el teléfono 15 49 49 32 69, Bicicletería Rayo de Carlitos Gómez. Avenida Italia, creo que es Plátano esto, che. Avenida Italia entre 149 y 150, antes de llegar al bajo nivel, ahí está la bicicletería de Carlito. Electricista matriculado, si querés hacer trabajo de electricidad, lo llamás a Mati, al 11 69 45 48 65. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. Todo lo que quieras hacer en electricidad, ahí está, 11 69 45 48 65. También tenemos ahí a Jorge Cáceres haciendo viajes y encomiendas, llevando encomiendas, mejor dicho, a Santiago del Estero. Anotá este teléfono, 42 67 05 41, 11 59 56 27 42, Jorge Cáceres. Ahí estamos, ahí estamos. También hacemos la publicidad del Negrito Viajes. Gracias por elegir el Negrito Viajes. Gracias por elegir el Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. Ahí está, Viajes El Negrito. También tenemos Electrofrío,
todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y hacemos service, trabajo con personal especializado. Electrofrío, ahí en el Facebook lo encontrás como Electrofrío MR. Llama al 11 69 45 48 65. Ahí estamos. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos buscando por acá, porque quería compartir con ustedes un tema. A ver si lo tenemos por aquí. No, habíamos buscado de Celevera y había quedado. Un tema del Duende Garnica. Vamos a escuchar un tema de Duende Garnica. A ver. Antes de escucharlo, el duende, bueno, como muchos changos, ¿no? De Santiago, tienen una posición tomada respecto a lo que es la deforestación, a la quita de tierra. Hay una serie de ¿cómo vamos a decir? A la contaminación. Ellos no están en contra de ningún gobierno, pero sí están en contra de un sistema, ¿no? De un sistema que ejerce por la fuerza estas cosas que le pasan a mucha gente, no solamente en Santiago del Estero, le pasa en Salta, le pasa en Jujuy, le pasa en el Chaco, le pasa en Córdoba, le pasa en muchos lugares esto de ir sacándole la tierra para sembrar soja, ¿no? Y por ahí el duende, sus temas, apuntan mucho a esas cosas, A ver, vamos a buscar. Como animales enjaulados, arias del monte, gladiadores del quebracho, dejando changuitos llorosos y guarnis apretando pañuelos de lágrimas. Ahí va mi gente, exilio, exilio. Escondido en el monte te condenaron sin sueldo, sin retorno, seguro te empujaron a viajero. No importaban tus changos, tus esperanzas, tus sueños, solo que allá en el monte ropas terrón en silencio. Como bandadas, dormidas tristes dormidas, dejas tu monte añorando tu salida. En tu rancho de palo llueve una llama encendida. Los tuscares llorones presienten ya tu partida. Ahí van mis changos, analfabetos labriegos, mano barata, vela y de sosa variendo. Cuántas cosas le has dicho a mi pago una mañana, aprovechando siempre de su inocente ignorancia. Así es mi padre, jornalero algodonero, peón errante, explotación que no muerto. Volver detrás del mal salario, apretando los dientes y el corazón al monte. El sí. Ay, qué destino fiero con Chava o en otra tierra. Si retorno seguro, la lucha es una quimera. Se asarrope la tarde pelando leña, sudando. Se cayese en las manos, meta voltear los quebrachos. Ahí van mis changos, como perdices al viento. Se va mi gente a trabajar otro suelo. En tu rancho de palo, llorando en Desillanalca, sobre un bombo de güero machaca tu vida amarga. Peón del Mocase, huele bajito y contento, y
y en el vinito que me da angustia sin tiempo. Cuántas cosas le has dicho, a mí pagó una mañana, aprovechando siempre de su inocente ignorancia. Así es mi padre, jornalero algodonero, peón errante, explotación que no ha muerto. ¿Qué le parece? Ese es el Duende Garnica. Como le decía, él cantan temas con mucho sentido en esta dirección, ¿no? Que es la contaminación, la deforestación y un montón de la megaminería y todas esas cosas que contaminan y están destruyendo parte de nuestra república, ¿no? Esto sigue existiendo, ¿no? De que, bueno, el tema de la deforestación, que compran los montes y, bueno, y con las topadoras liquidan todo, porque al destruir el monte, ¿qué pasa? Destruyen todo lo que es las plantas más chicas, ¿no? El pasto, los pajaritos, los animales del monte, los zorros, los conejos, los matacos, mejor dicho, los quirquinchos, las iguanas, todo matan, ¿eh? No dejan nada, porque con el tema de la fumigación hay una contaminación terrible, en donde, bueno, no dejan ni siquiera los pajaritos, ¿no? Realmente impresionante, ¿no? Y el Duende Garnica, bueno, canta mucho. Dejando changuitos llorosos y guarnis apretando pañuelos de lágrimas. Ay, va mi gente. Exilio se llama. Exilio. Escondido en el monte te condenaron sin sueldo, sin retorno, seguro te empujaron a viajero. A ver ahí. No importaba tu chango, tus esperanzas, tus sueños, solo que allá en el monte rompas terror en silencio, como bandadas. A ver, Relé, decime si sale bien ahí. Dejas tu monte añorando tu salida, en tu rancho de palo llueve una llama encendida, los tuscares llorones presienten ya tu partida. Ahí van mis changos, analfabetos labriegos, mano barata, vela y de sosa variendo. Cuántas cosas le has dicho, a mí pagó una mañana, aprovechando siempre de su inocente ignorancia. Así es mi padre, jornalero algodonero, peón errante, explotación que no ha muerto. Siento como que está muy saturado ahí, che. Volver detrás del mal salario, apretando los dientes y el corazón al monte. Ay, qué destino fiero con Chava o en otra tierra. Si retorno seguro, la lucha es una quimera. Se arrope la tarde pelando leña, sudando. Se cayese en las manos, meta a voltear los quebrachos. Ahí van mis changos, como perdices al viento. Se va mi gente a trabajar otro suelo. En tu rancho de palo, llorando en Desiyanalca, sobre un bombo de güero machaca tu vida amarga. León del Mocase, huele bajito y contento, y en el vinito que me da angustia sin tiempo. Cuántas cosas le has dicho, a mí pagó una mañana, aprovechando siempre de su inocente ignorancia. Así es mi padre, jornalero algodonero, peón errante, explotación que no ha muerto.
Ahí está, Exilio, Duende Garnica, ¿no? Bueno, espero que le haya gustado este tema. Sí, claro, mucha verdad, mucha verdad. Ya te voy a hacer escuchar, creo que tengo por acá otro tema, del Duende Garnica, que en estos días tenemos que hablar con un chango, Tono Coté, de los que vamos a hacer una nota, ¿no? Un poco para que nos cuenten, ¿no? Nos cuenten un poco la lucha de ellos también, ¿no? En el monte santiagueño. Realmente son cosas que por ahí no tienen mucha difusión, pero pasan muchas cosas, ¿no? En el monte santiagueño. Entonces, seguramente la semana que viene vamos a hacerle una nota para que nos hable de los pueblos originarios, para que nos hable de la tierra, de cómo vienen luchando, cómo vienen trabajando. Ahí va otro tema, vamos a escuchar otro tema del Duende Garnica. De fusilo eterno, parto al monte 2, desde Salamanca tu hechizo partió. Hay finadita uñudas con duendes de sol que te espantan siempre cerca de la oración. Te lleva pa'l monte invisible Crespín para que el sachayo te enseñe a vivir. Crespín, ¿dónde andarás? Y hoy ya me estoy yendo, ella sin regresar. El Cacuy alado, mulas del terror, en Tala del Horcado, la ovita lloró. Perros negros, mulas echando fuego, Guayuma un río, chucha el pescador. Crucifijo eterno, debes olvidar, pa' que Salamanca te deje pasar. Incesto, traiciones, que el monte parió, lo mismo que el miedo que llevas con vos. Fuerza, mis hermanos campesinos, fuerza. Medio el monte ya se levantan changos de sol y madres de raza.
hacheros. La tierra es de quien la trabaja y no más que estoy con el hacha. Campesinos, un pabuelo de brazos al sol, pariendo un destino. Arriba el Moncase Mauchano. Hay gringo enfierrado, matando el monte, y la verdad que llora y se esconde. Madres que están besando el alma y son y luz de antiguas vidalas. Ay, gente, medio el monte, mi pueblo clama, puños al sol de pan y esperanza. Campesinos y un pabuelo de brazos al sol, pariendo un destino. Sueño de la Tierra se llama este tema, impresionante, que no, cuánta verdad, cuántas cosas reales, ¿no? Que parecen que no existen, pero están en los montes santiagueños, realmente cosas que pasan, ¿no? Cosas reales que lamentablemente sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. Me hablaba del Cacuy también, Cuando va entrando el sol y empieza a anochecer, se oye un grito en el monte que te hace estremecer. Turay, 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 llama a Cacuy a su hermano en el medio de los montes en épocas de verano. El agua y la comida ella le mezquinaba y burlándose de él en la cara le miraba. Cansado de perdonarla, un árbol él la subió y cortando gajo por gajo en ese lugar la dejó. Por eso a la nochita Cacuy empieza a gritar, llamándolo a su hermano. Turay, Turay, Turay. Un poquito nomás de esto, René. Una escalera al cielo yo ando buscando
para poder arriar sueños, los desengaños Rally, y un manojo de calma que hay en mis manos. Pa' que mi pueblo suba sin desamparos, olvidando el olvido, pobreza y llanto, que se empape de estrellas y ande cantando. Han de trepar seguro almas obreras que murieron sembrando semillas nuevas. Sudor, grito, poesía de carne y tierra. La quiero de quebracho, de tala y sueño, hecha por un changuito o algún acero, de esos que hay en mi pago, brasa y silencio. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Así podemos, bueno, seguir difundiendo, charlando, comentando, porque ustedes también me pueden mandar audio, me pueden mandar mensaje, me pueden escribir en Messenger, lo que quieran, lo que saben, lo que conocen. Lo que yo hablo, lo hablo con conocimiento, porque bueno, hemos sufrido todo lo que es el Departamento Alverde y Mariano Moreno y toda esa zona, Figueroa, Copo, estas cosas, estas cosas. Qué grande dice el Duende y Rally, nos dice René Sequeira, cantan la realidad del monte, muy poca difusión en medios nacionales. No, ellos están en otra cosa. Ellos reciben pautas millonarias, ¿no? Pero de cultura nuestra casi nada, casi nada. Gracias, Juan, por tu compromiso. Esto es algo que siempre lo hice y bueno, tal vez en algún tiempo con el tema del círculo, me ha quitado el espacio, el círculo, ¿no? Como para poder charlar, comentar cosas de nuestro pago, ¿no? Sí, claro que Rally, el Duende, Mota Luna, otro chango muy comprometido. Mota Luna es un artista, pero de la puta madre, como diríamos nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí anda, tal vez por cantar estas cosas, nos sale, alguna vez vino al círculo y dio cátedra, que la gente quedó impresionada, ¿no? Con la actuación de Mota Luna. Claudio Acosta, otro chango comprometido, tal vez por eso no se lo escuche mucho, porque veo que la gente que es comprometida, ¿no? Se lo aísla, ¿no? Una forma de hacerlos callar. Pero bueno, los changos no aflojan, ellos no aflojan, no les interesa cantar en los grandes escenarios porque no los van a llevar, casualmente porque denuncian estas cosas, ¿no? Y ya les dije, ellos no están en contra de un gobierno, ¿no? Porque ellos están en contra del sistema que apoya y que no hace nada por todas estas cosas, porque cualquier gobierno, todos los gobiernos hacen lo mismo, porque el MOCASE ya viene desde 1983, ya esto comenzó con los militares y siguió en estos casi 40 años de la democracia, que todavía siguen sin hacer nada, porque sigue pasando. Y ya les dije que en la zona mía, en donde yo nací y me crié, vendieron en esto hace poco, hace 2 o 3 meses, para desmontar, ya tienen las topadoras, porque ya lo compraron, ya arreglaron, y ese monte en donde, como les decía, hay de todo, animales, pájaros, aves, y bueno, eso va a quedar
va a quedar todo desmontado, porque la soja va a destruir todo. Y bueno, estas son cosas que pasan, no es que uno inventa. El que va a Santiago, hacelo callar a perro, por favor. Estas son cosas que pasan, que están pasando ahora, en estos tiempos, y bueno, hace ya muchos años, ¿no? Toda la vida fue una cosa así, ¿no? Pero bueno, la vida, lamentablemente, es de los que tienen plata que no. Nosotros tenemos que verla pasar, ¿eh? Así que bueno, con esto nos vamos, che. No, mozos ñaupa, mozos ñaupa, vamos. Una samba, escuchá. Bueno, con esto nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? Es un recuerdo este adiós, pañuelo de samba. El último beso fue la lluvia en la sequía de mi alma. Han de volver primaveras dentro de tu alma. La luz del amor ha de volver como el sol en las mañanas. El silencio es el otoño de lo que se ama. Hojas amarillas son recuerdos por el viento del olvido amontonada. Caminos ni la mirada, el polvo de tu adiós ahora me dice del ayer no queda nada. Cuando recuerdes la siembra de la tierra arada, era el tiempo del amor y de la flor, frutos del amor cosechaba. El silencio es el otoño de lo que se ama. Hojas amarillas son recuerdos por el viento del olvido amontonada.